Vivir es engañar a la parca. ¡Hey! ¿Qué lo que, mis tigres? ¿Cómo están? Sean una vez más bienvenidos al canal. Hoy les traigo la guía de uno de los apoyos más rotos en este nuevo meta 2022. Hablamos del alquimista Faramis. He visto pero muchos comentarios de que este reban que le hicieron lo dejó peor de lo que estaba, y déjame contarte, mi amigo, que no es así. Aquí te daré la mejor guía y los secretos para ser imparable en Mobile Legends con este héroe. Para empezar, Faramis viene siendo apoyo y un mago a la vez, lo que significa que está más para apoyar y recorrer en el campo de batalla. Aquí es donde reside el primer error de muchos jugadores. El reban que le hicieron se centra en esto: ser apoyo y no daño. Antes sí podías equiparlo de daño mágico y era, digamos, bueno, pero ahora no funciona de esta manera, o por lo menos muy poco. La pasiva de Faramis es de tipo buff y esta se llama recuperación viciosa. Con esta lo que hace es recolectar pequeños fragmentos de almas cada 4 segundos si haces daño con sus habilidades. También recuperarás un total de 100 más el 50% del poder mágico en HP. Estas también se acumularán hasta un total de 40 veces y aumentarán tu daño mágico en 2 puntos por cada fragmento de almas. Estas reducirán el tiempo de aparición si mueres en un 3% por cada fragmento, hasta un total de un 90%. Una pasiva sumamente buena, mis panas. Ahora pasamos a las habilidades, de las cuales solo te diré lo más importante. Y la primera de estas viene siendo la que se llama estampida de sombras. Con esta Faramis se transforma en una sombra la cual puede atravesar todo tipo de muros, ganando un 70% de velocidad de movimiento adicional. También ganarás 50 puntos de defensa física y mágica y causarás un daño de 250 más el 60% del ataque mágico de Faramis. Esta habilidad marcará a los enemigos que entren en contacto con Faramis, los cuales serán arrastrados hacia él una vez acabe la habilidad, o tú también decidas pulsar nuevamente esta habilidad. El enfriamiento de esta es de 15 segundos. Su segunda habilidad, la cual se llama Caza Fantasmas. Con esta Faramis atacará formando un abanico de daño mágico, el cual causará un daño de 330 más el 144% del daño mágico en total a todos los enemigos cercanos. Luego de esto, esta rebotará sobre los enemigos causando otro daño de 200 más el 72% del daño de Faramis. Esta es la habilidad principal a mejorar y el enfriamiento base de esta son 6 segundos. Su tercera habilidad, la cual llamo Invocación Abisal. Con esta Faramis convierte su entorno en el reino abisal durante 6 segundos, obteniendo un mayor rango de absorción de almas o de fragmento de almas, mientras que le otorga a todo el equipo 415 más el 5% del daño mágico en total en HP. También ganará un 50% de velocidad de movimiento durante un segundo. Dato súper importante de esta habilidad: si te llegan a bajar todo el HP ganado de la ulti, Faramis será aturdido, pero será inmune a todo daño durante 1.3 segundos. Así que pendiente a eso, mi pana. El enfriamiento base de esta habilidad son 80 segundos, la ulti con más tiempo en recargar. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a los emblemas y hechizos de batalla que mejor le funcionan a Faramis. Es muy importante esta parte del video. El primer emblema que más te recomiendo con Faramis viene siendo el de tanque. Este está configurado con 2 puntos de defensa física, 1 de defensa mágica, el máximo de reducción de enfriamiento y el talento tenacidad. Con este emblema tendrás una muy buena resistencia por la alta defensa física y mágica del emblema, los cuales aumentarán en 35 puntos si tu HP está por debajo de un 40%. Esto será gracias al talento. También tendrás una muy buena reducción de enfriamiento. He probado a Faramis, mis amigos, con esta configuración y siempre soy MVP. Es demasiado difícil matarlo con esta configuración. El hechizo que más te recomiendo con este emblema viene siendo el Purificar, ya que es demasiado esencial que Faramis no sea aturdido o agarrado por los enemigos, ya que la vida de tu equipo dependerá de tu ulti. Este hechizo quitará todo efecto negativo de los enemigos y te dará un leve aumento de velocidad de movimiento. El segundo emblema, mis amigos, viene siendo el de apoyo, configurado con el máximo de velocidad de movimiento, el máximo de regeneración híbrida y el talento Cálmate.
Con este tendrás muy buena velocidad de movimiento si lo combinas con la primera habilidad de Faramis. También tendrás una leve restauración de HP cada vez que causes daño mágico a los enemigos. El talento de este va a mejorar la pasiva de Faramis, ya que este reduce el tiempo de aparición cuando mueres en un 15% y también reduce el tiempo de los hechizos de batalla en otro 15%. El hechizo que más te recomiendo con este emblema viene siendo el Adviento. Con este podrás dar apoyo en las líneas de manera mucho más rápido, ya que este te va a teletransportar a las torres aliadas o los minions aliados. El tercer emblema, mis amigos, viene siendo el de Mago, configurado con el máximo de velocidad de movimiento, el máximo de penetración mágica y el talento Rabia Impura. Con este tendrás una buena velocidad más un buen daño mágico por la alta penetración mágica. También cada 3 segundos tu maná será restaurado si haces daño con las habilidades en un 2% del maná máximo de Faramis. Un emblema bueno si piensas llevarlo de mid. El hechizo que más te recomiendo con este viene siendo el tiro de fuego, ya que este alejará a los enemigos cercanos de ti. También este causará un daño mágico de 200 más el 50% del ataque mágico en total. Una cosa más, este daño de este hechizo, mis amigos, escalará con la distancia de lanzamiento que sea lanzado. Y bien, mis panas, ahora pasamos a los counter o bien a lo que más pueden hacerle frente para cancelar las habilidades de Faramis. Para esto se necesita héroes que posean bastante control de masas, como por ejemplo un Franco con su ulti y su primera habilidad. También un Tigreal que le mete el combo de la ulti con parpadeo, luego con su segunda lo vuelve a stunear. Y por último un Beledy que le mete la primera habilidad acompañado de la ulti. Hay varios héroes más, pero di estos 3 primero para que más o menos el video no se haga tan largo, mis amigos. Estos son los héroes que pueden aturdirlo más para que no pueda activar sus habilidades. Y bien, mis amigos, ahora pasamos a las mejores builds en mi opinión para Faramis. Y la que más te recomiendo viene siendo esta que se llama Apoyo Full. Con esta tendrás una buena reducción de enfriamiento, lo que es esencial para tener menos tiempo la ulti. Tendrás un 35% de reducción de enfriamiento. Esto es gracias a los zapatos cazador de gigantes, combinado con el dominio de hielo y el cristal tiempo fugaz. También tendrás otro 30% más de reducción en tu ulti si llegas a matar o hacer una asistencia. El escudo de inmortalidad te dará un buen HP extra, lo que viene de maravilla a Faramis, ya que este no posee tanta resistencia. La pasiva de este ítem te resucitará si te llegan a matar. Tendrás corta cura por la pasiva del dominio de hielo y también reducción de velocidad de ataque de los enemigos. El escudo de Atenea, mis amigos, te dará una alta defensa mágica y muy buen HP, ya que este para mí viene siendo el mejor ítem de defensa mágica. Eso si lo combinas con la coraza antigua, que viene siendo casi idéntico al escudo de Atenea, solo que en defensa física será súper difícil poder matar a Faramis. Con esta build tu ulti se activará en 42 segundos o algo parecido por ahí, casi la mitad del enfriamiento base, que son 80 segundos. Las demás builds están 100% recomendadas, más la de abajo, la que se llama recuperación de HP. Pruébalas y comenta qué tal te pareció. Juro responderte lo más pronto posible, mi pana. Ahora pasamos a los combos de ataque, los cuales son súper sencillos, y el primero de estos viene siendo este. Primera, segunda y tercera. Con este meterás bastante CC enemigo y al mismo tiempo los arrastrarás hacia tu equipo. Una cosa más sobre este combo, mis amigos, te recomiendo que lances la tercera si ves que tu equipo lo necesita solamente. El segundo combo, mis amigos, viene siendo este: primera, tercera, primera y luego segunda. Este viene siendo el combo para salvar a uno o varios de tus aliados, ya que llegarás rápido con la primera e inmediatamente los cubrirás con la tercera. También darás ventaja en la pelea a todo tu equipo, ya que con la primera los arrastrarás a todos hacia ellos. Una cosa más, mis tigres, si quieres que siga trayendo más guías interesantes, gameplays y más contenido para mejorar el Mobile Legends, regálame un poderoso like, suscríbete si aún no lo estás, eso me ayuda un montón. A los que llegaron al final del video, un abrazo fuerte desde mi corazón, muchas gracias, espero que tengan una buena noche y sin nada más que agregar, chao.